Hay un peligro silencioso que puede alejarte de las promesas de Dios, incluso mientras sigues yendo a la iglesia. Hebreos 4 revela cómo una generación completa perdió el reposo de Dios por incredulidad, dureza y desobediencia. La pregunta es, ¿estamos cometiendo el mismo error sin darnos cuenta? Te explicaré todo esto cuando termine la lectura. Que Dios te bendiga. Aquí estamos una vez más en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Y hoy estaré leyendo en el libro de Hebreos capítulo 4 del 1 al 16. Vamos. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que la falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, y otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria sea al Señor, bendita su palabra. En la primera parte de este capítulo 4, se nos recalca la importancia de mantener el temor de Dios. ¿Para qué? Para lograr así entrar en su reposo. ¿Y qué quiere decir entrar en el reposo de Dios? Esto no es solo descansar físicamente en Dios. Habla de entrar en una vida de confianza, obediencia y comunión con Dios, dejando atrás la incredulidad, la rebeldía, todo lo que nos separa de Dios, ¿verdad? Y aquí el autor conecta tres cosas. Número 1,
el reposo de Dios después de la creación. Número 2, el pueblo de Israel en el desierto. Y número 3, la salvación y descanso espiritual que tenemos nosotros en Cristo. Mira qué precioso es. Luego, siguiendo la comparación con el pueblo de Israel y lo que los alejó de entrar en el reposo de Dios, que es su incredulidad, su desobediencia, su queja constante, la falta de confianza, ¿verdad? Y un corazón endurecido. Mira qué tremenda cosa es. Por eso es necesario entrar en el reposo de Dios, no endureciendo nuestros corazones, sino dejando con humildad que la palabra de Dios haga su obra perfecta en nosotros. Y como dice en el verso 7, el día es hoy, el día de oír, recibir y aceptar sin endurecernos en nuestros corazones, ¿verdad? Hay reposo para el pueblo de Dios que está dispuesto a recibir y aceptar, a abrir su corazón y a entrar en el reposo de Dios. Con esa confianza suprema, ¿verdad? De saber que Él es el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y al decir en el verso 10 que el que ha entrado en el reposo de Dios, así como Dios ha reposado de sus obras, ¿qué significa todo esto? Reposar de sus obras. Esta es una idea espiritual. Habla de dejar de intentar justificarse por esfuerzo propio, luchando con nuestras propias fuerzas, sino, al contrario, dejar que nosotros mismos podamos descansar en Dios, en la obra completa de Cristo, confiar plenamente en la salvación de Dios. Es como decir, ya no dependemos de nuestros méritos para ser salvos, ¿verdad? Cristo hizo la obra perfecta y esto también apunta a la muerte, esa conexión futura que el descanso eterno nos lo dará el Señor, ¿verdad? Después de esta vida, porque el creyente finalmente termina su lucha contra el pecado, termina el sufrimiento, termina la batalla espiritual, entra plenamente a la presencia de Dios. Mira qué precioso eso. En ese sentido, el reposo incluye el descanso presente en Cristo y el descanso eterno después de la muerte, ¿verdad? En la vida eterna, cuando estaremos allá con el Señor, ¿verdad? Mira qué precioso y qué maravilloso eso. En el verso 11 también nos advierte de procurar el reposo de Dios para así vencer el pecado y evitarlo, ¿verdad? Y el verso 12 es uno de los más poderosos de la Biblia y nos habla específicamente del poder de la palabra de Dios. Mira qué maravilloso eso. Punto 1. Nos dice que la palabra de Dios es viva. No es un contexto muerto ni simple información religiosa, no. Tiene vida porque viene de Dios. Sigue actuando hoy como empoderándonos. Produce cambios reales. Cuando Lázaro estaba muerto, Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, y el muerto salió vivo. La palabra de Cristo produjo vida. Mire qué precioso esto. Cuando Dios dijo, sea la luz, en Génesis, hubo luz. La palabra de Dios crea, transforma y resucita. Mira qué maravilloso esto. Y el punto 2 nos dice que la palabra es eficaz. Esto significa que es activa, es poderosa, es operante, que no regresa vacía. Y podemos ver cuando Jonás predica en Nínive el arrepentimiento y la gente se arrepiente y Dios les perdona. Fue el poder de Dios obrando en los corazones. Y cuando Pedro predicara después del Pentecostés,
3,000 personas se arrepintieron. La palabra de Dios produjo convicción de fe y arrepentimiento. Mire qué maravilloso eso. El punto 3 es más cortante, dice, que toda espada de 2 filos. La espada de 2 filos corta hacia ambos lados. Mire qué tremenda cosa. Esto nos habla de precisión, de poder, penetración directa, juicio. La palabra no solo consuela, también confronta, corrige, exhorta y corta el pecado. Amén. Por ejemplo, cuando el profeta Natán confrontó al rey David, él había estado en pecado, había pecado, ¿verdad? Con la unión con Betsabé, y había hecho todas estas cosas, había mandado matar al esposo de ella y todo eso, ¿verdad? Y le dice, al final, cuando le cuenta esta historia, le dice, tú eres ese hombre, ¿verdad? Cuando el rey ya le había dado juicio. Y esa palabra atraviesa el corazón de David. Y él reconoce su pecado, se arrepiente, se quebranta. Y allí en ese dolor es cuando él escribe el Salmo 51. Que si gustas verlo, ¿verdad? Ahí vas a ver todas las emociones confrontadas en la vida de él en ese momento, cuando él estaba pasando por esa situación tan fuerte. La palabra cortó el orgullo y produjo arrepentimiento. Punto 4. La palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esto es lo más profundo del ser humano. Nada queda superficial. Entra en las emociones, los pensamientos, las motivaciones, la conciencia, el inconsciente, las intenciones ocultas. Podemos tomar el ejemplo de Jesús hablando con la mujer samaritana. Él le reveló toda su vida y su condición espiritual. Él le revela que había tenido 5 maridos y el que hoy tenía no era su esposo. Jesús atravesó hacia el interior de ella, aún a lo que estaba oculto. Pero esto la transformó y ella llevó muchas almas a los pies de Cristo. Miren qué precioso eso. El punto 5. Atraviesa, dice, las coyunturas y los tuétanos. Esto es la profundidad extrema, partes internas invisibles del cuerpo. Miren qué tremenda cosa. La palabra llega a donde nadie más puede llegar. Ni la psicología humana, ni apariencias religiosas puedan esconder el verdadero estado espiritual. Ahí es donde el Señor te toca a través de la palabra. Saúl aparentaba obediencia. El rey Saúl decía que había cumplido la palabra de Jehová, pero Dios demostró por medio de Samuel que había rebelión en su corazón. Mira qué tremenda cosa. El punto 6. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí, en el centro del verso, la palabra no solo juzga acciones externas, sino también examina. ¿Por qué haces algo? ¿Con qué motivación lo haces? Si hay orgullo, si hay hipocresía o fe. Examinándote. Miren qué precioso. Podemos ver lo que sucede con Ananías y Zafira. En su desobediencia a Dios y al Espíritu Santo, ellos dieron dinero a la iglesia, pero solo por aparentar, ¿verdad? Porque ellos guardaron parte de ese dinero para esconderlo. O sea, Dios los juzga directamente por sus acciones adentro de su corazón, ¿verdad? No solo la acción es externa. Y el verso 13 nos habla del poderío de la exposición a la palabra, de cómo nada se resiste a ella. Todo está a la luz. Cuando la palabra llega, no hay oscuridad, no hay cosa oculta. Es como
un libro abierto. Somos libros abiertos ante los ojos de Dios y su palabra crea ese efecto en nosotros. Por eso ella endereza lo que está torcido, limpia lo que está sucio y sana lo que está herido, ¿verdad? Por eso es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Mira qué precioso eso. Y el verso 14 nos explica que Jesús es nuestro sumo sacerdote, con la diferencia de que Él no entró a un templo terrenal, sino al cielo. No llevó sangre de animales, sino su propia sangre. Y su sacrificio fue perfecto y definitivo. Por eso debemos retener nuestra fe o nuestra profesión. Y el verso 15 vemos que Jesús entiende nuestro dolor, porque sintió hambre, cansancio, rechazo, tentación, traición, pero Él nunca pecó. Y el verso 16, ya para terminar, nos anuncia que por Jesús nosotros ahora podemos acercarnos con confianza a Dios y recibir de su ayuda. Mire qué precioso eso. Y si en esta hora tú has oído este mensaje, esta palabra, y tú dices, yo he recibido esta palabra este día, y yo siento en mi corazón el deseo de ponerme a cuentas con Dios o de aceptarle por primera vez en mi vida y hacer lo correcto ante los ojos de Dios, yo te invito a que en esta hora tú hagas esta oración juntamente conmigo, esta oración de fe, y te pongas a cuentas con tu Creador y le recibas como tu Señor y Salvador. Haz esta oración juntamente conmigo. Repite estas palabras. Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador o pecadora y me arrepiento. Te pido que por favor escribas mi nombre en el libro de la vida. Borres mi pasado y mi pecado y me ayudes para que de ahora en adelante yo pueda vivir solo para ti. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Gloria sea al Señor. Sabes, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente y hoy has tomado la mejor decisión de tu vida. Y vas a ser bendecido por eso, porque los que se acercan a Dios, el Señor también se acerca a ellos. Mira qué maravilloso eso. Por eso la palabra es tan fuerte, tan poderosa, tan grande, ¿verdad? Que cuando llega a nuestra vida, transforma, cambia, sana, purifica, limpia. Amén. Mira qué maravilloso eso. Así también te invito a que te inscribas al programa para que cada semana puedas seguir estudiando juntamente conmigo la palabra de Dios, y en las mañanas también te puede salir una campanita y te avisa para que leas cierta parte, ciertos capítulos de la Biblia, y así al cabo de un año vas a haber podido leer toda la Biblia completa. Mira qué maravilloso eso. Y te invito también que cheques la parte de los posts en el canal. Vas a encontrar mucho material precioso y maravilloso de parte de Dios para tu vida, para que crezcas en este caminar espiritual. Amén, gloria sea al Señor. Así también quiero estar orando por todos mis hermanitos y hermanitas que cada semana me acompañan fielmente y juntos aprendemos más y más del Señor. Amén, gloria sea el nombre del Señor por eso. Oremos, hermanos. Padre Celestial que estás en gloria, tuya sea toda honra, toda gloria y toda alabanza, Señor. En esta hora te doy todo lo que soy, todo lo que tengo, Señor, en tus manos, Padre Santo, para que seas tú, Padre Santo, de la gloria, bendiciendo de una manera poderosa y sobrenatural a cada uno de tus hijos en esta línea, aquí representados en este canal, Señor, todos y cada uno de ellos que sean bendecidos, Señor, de una manera grande y sobrenatural, que seas tú, poderoso Dios de la gloria, haciendo la obra perfecta en sus vidas, Señor. Bendice a sus hijos, sus familias, en ellos representados, Señor, y dales una bendición grande y poderosa, Señor, y ayúdales en todos sus caminos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gloria sea al Señor.
Queridos hermanitos, ha sido un privilegio precioso y maravilloso haber estado con todos ustedes en tu programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Muchas, muchas bendiciones y hasta la próxima.